que yo introduzca, a ver, cuando yo le voy a decir introducir por índice, primero tengo que decir en qué índice quiero insertar. Tal vez yo le diga el índice 2. Entonces, en ese índice 2 tiene que insertarse y no como ahorita hace, ¿no es cierto? Ahorita yo coloco una gaseosa, inserta. El siguiente inserta después del último, ¿no? Siempre inserta después del último. Pero con índice ya es diferente, ¿no? Yo le puedo decir en el índice 2. Si le pongo el índice 2, bueno, el que estaba en el 2 pasa al 3. Ahora, si quiero introducir en el índice 4, el que estaba en el 4 pasa al 4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer por lógica? Primero tendría que pedir un índice para decirle dónde va a insertar. Y segundo, tendría que pedirle la nueva gaseosa, ¿no? Para que inserte. Y en los dos puedo utilizar el diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros eso? Si yo me voy acá a insertar, me voy a ir a insertar por índice. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pedir el índice donde quiere insertar el valor, ¿no? Entonces, utilizo comasiva, ¿no? Le digo in.índice va a ser igual, lo voy a convertir en parse de quién, de mi input dialog. Voy a utilizar nuevamente el input dialog.mostrar, ¿no? Nuevamente, y ahí le voy a decir introduzca el índice para nuevo valor. Sí, así lo nombraremos, ¿ya? Introduzca el, entre comillas, ¿no? Siempre entre comillas. Introduzca el índice para nuevo valor. ¿Ya? Ese quiero que sea el mensaje. Listo, ya voy a decir en el índice 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, como le voy a pedir el índice, inmediatamente ya le podemos nosotros pedir la gaseosa o la nueva gaseosa que quiere insertar, ¿no? Y eso también lo voy a guardar en una cadena, ya no en un entero, ¿no? Puedo decirlo de tipo cadena, dato nuevo. Y ese dato nuevo igual voy a volver a utilizar el input dialog, ¿ya? Ojo que acá ya no voy a decir inparse. ¿Por qué? Porque voy a capturar una cadena. Solo para convertir la cadena en número utilizamos el inparse. Entonces directamente, ¿no? Directamente le voy a decir input dialog, ¿no? Punto mostrar. Y sacaré un mensaje indicándole de que introduzca, ¿no? Introduzca una nueva gaseosa. Punto y coma, ¿no? Entonces, primero pido el índice, luego pido la nueva gaseosa. Y ya que tenga, y una vez que tenga yo el índice y también tenga el nuevo dato de la gaseosa, entonces voy a introducir en mi listbox. Y nosotros para introducir, ¿cómo hacíamos? Items.add, ¿no es cierto? Pero ojo, acá el add te inserta siempre al final, ¿ya? Y hay otro comando, ¿ya?, que se denomina insert. Miren, hay un comando insert. Y ahí en su característica, ¿qué me dice? Que el comando insert te pide un índice y te pide el objeto del ítem. Yo ya tengo el índice y también tengo el objeto del ítem. Entonces, utilizaré el insert, ¿no? Ya no el add. Entonces, le voy a decir el insert, ya tengo el índice, ¿vale?, que va a introducir por teclado. Y también ya tengo el dato nuevo, ¿no?, que también van a introducir por teclado. Y ahí ya me estaría introduciendo el índice y el dato nuevo. 3 líneas de comando para eso, ¿no? 3 líneas de comando. Probemos, ¿no? Probemos, ¿ya? Entonces ejecutamos el programa. Y vamos a ver cómo hace la inserción, ¿no? Claro que primero tengo que llenar mi lista, ¿no? Tiene que haber ahí gaseosas para que
para que vayamos viendo la operatividad, dónde va a insertar y en qué índice lo va a insertar, ¿no? Y es la mejor forma de identificar. Ya, que ejecute entonces. Ya, ahí está. Entonces vayamos introduciendo gaseosas. Vamos a introducir nuevamente Fanta, el Sprite, Aruba, Hades, ya, hasta ahí. Ya. Ya hemos identificado que los índices había sabido empezar desde 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Ya. Entonces me voy a ir a insertar, fíjense, miren, insertar por índice. Me dice, introduzca el índice para el nuevo valor. A ver, si empieza en 0, 0, 1, 2, le vamos a decir en el índice 2, ¿ya? Acuérdense, Fanta, Sprite, Aruba y Hades. Si este es 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces me tendría que insertar antes de Aruba, ¿no? A ver, vamos a ver si lo introduce antes o lo introduce después. Entonces, introduzco el índice 2. Inmediatamente me dice, introduzca una nueva gaseosa. Coca-Cola. Coca-Cola. Y le doy aceptar. Fíjense que me ha introducido antes de Aruba. Ahora el 2 es Coca-Cola. Y así puedo ir agregando en cualquier lugar, ¿no? Le puedo decir en el índice 1, ¿no? nueva gaseosa, ¿no? Tampico. Y ahí está, me ha agregado Tampico, ¿no? Quiero eliminar por índice, quiero eliminar el Hades, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, el 5. Le doy a aceptar, fuera Hades. Entonces funciona, ¿no? Funciona. Y con eso estaría finalizando mi examen del primer parcial, ¿no? El segundo parcial ya van a ser con bases de datos, ¿ya? Ya van a ser con bases de datos. El segundo parcial. A ver, entonces yo tengo la versión 2014, creo que es. A ver, ahorita vamos a ver. Y les había dicho que no interesa qué versión, ¿no? Pero tampoco del 2010 hacia abajo. Aquí está, miren, tengo mi SQL Server 2014 Management Studio, ¿no? Entonces yo abro ese mi SQL Server y lo primero que me pide el SQL Server es realizar una conexión. ¿Ya? Entonces se va abriendo mi SQL y vamos a crear lo que se denomina a la conexión o vamos a comprobar lo que es la conexión, ¿ya? Y una vez que se crea la conexión, recién pueden trabajar para crear su base de datos. Entonces, si yo ya tengo mi diseño, directamente lo voy a crear, ¿ya? Entonces igual va a tardar, pero a ver, ahí está bien, ¿ya? Entonces la interfaz de mi SQL Server y les va a salir a ustedes esa ventanita o los que ya han probado les sale esa ventanita, ¿eh? Entonces, en nombre del servidor a veces les sale en blanco y no les sale como en el mío, ¿ya? Si les sale en el blanco, ¿qué deben poner? ¿Ya? ¿Qué deben poner? Deben poner el nombre de su computadora con el que está guardado su computadora, ¿ya? El nombre de la computadora. En mi caso, mi computadora dice pana-portátil, ¿ya? Porque así se llama mi computadora. Mi computadora tiene ese nombre. Y eso ustedes pueden ir a verificar en equipo, ¿no es cierto? Cuando hacen clic derecho en equipo, le dan a propiedades y ahí les muestra el nombre del equipo, ¿no? Entonces, ese nombre del equipo tienen que colocarlo. Ahí está, miren. El nombre de mi equipo, ¿qué es? Pana Portátil. Ahí está. Nombre de equipo, Pana Portátil.
Por eso mi nombre de mi servidor es el nombre de mi equipo Pana Portátil, ese slash invertido y se coloca SQL Express, ¿ya? Porque es el motor base del SQL. Entonces colocan simplemente ahí. En autenticación solamente colocan autenticación de Windows, ¿ya? Ahora, al hacer esta operación, ¿qué es lo que hago yo? Es conectar, ¿ya? Conectar. Si ustedes desplazan las opciones, les sale estas opciones del puerto, del paquete, eso no lo tocan para nada, ¿ya? Simplemente ponen su nombre de su computador, base invertida, SQL Express. Y en autenticación le dicen autenticación de Windows, para que no les pida otro tipo de autenticación. Una vez que yo tenga ya establecido esos dos, ¿no? Simplemente le digo conectar, ¿ya? Y empieza a conectar a mi motor de base de datos, ¿no? Entonces va a conectar. Aquí en el lado izquierdo donde están viendo ese espacio en blanco, ahí me debería salir el esquema árbol de mi SQL instalado. Ya, que cargue entonces, ¿no? Entonces, por eso estamos aprendiendo el SQL, ¿no es cierto? Porque nuestros proyectos en lo que es el lenguaje de programación tiene que estar casado con esto. Entonces ya se ha conectado, ya se ha conectado. Y la verificación de esa conexión es acá, donde dice Pana Portátil, y hay un símbolo de un simbolito de un mayor con un fondo verdecito. Eso quiere decir que ya se ha conectado. Y me muestra toditos estos directorios, ¿ya? Ahí tenemos el directorio donde se guardan las bases de datos. Ahí tengo mi carpeta para aplicar módulos de seguridad. Objetos del servidor, replicación y administración. Muchas cosas como gestionar y administrar. En nuestro caso, solo vamos a manejar base de datos. No vamos a hacer restricciones, nada de eso lo aprenderán, ya les dije, en su materia de base de datos 1. ¿Vale? Entonces yo me voy a concentrar acá donde dice base de datos, ¿ya? Si yo desplazo ese símbolo más, me va a mostrar las bases de datos actuales que tiene el SQL Server, ¿no? En mi caso creo que tengo unos 4 o unos 3, a ver cuál me desplaza, ¿ya? Entonces ahí tengo mi base de datos. Las que yo he creado es esta: Colegio Calero, Taller y Taller Program. 3 bases de datos. Esta base de datos del sistema, como el reporte SQL, no lo utilizo yo, ¿ya? Entonces ahí tengo yo mis bases de datos con las cuales puedo trabajar. Entonces el SQL Server me permitirá a mí ahora, ¿no?, convertir ese mi diagrama en una base de datos relacional, ¿no? Entonces aquí tengo que ir construyendo mis tablas que he identificado, ¿no? Y esas tablas ya deben estar aquí en SQL Server para posterior a eso, ¿no?, le dé una sola restricción a mis tablas y empezar a manipular la base de datos, pero desde Visual Studio. En este caso, desde el C#, ¿no? Porque acá la idea es que ustedes aprendan a crear base de datos, a crear tablas, nada más, ¿ya? Nada más. Y desde el lenguaje de programación, ahí sí van a manipular esa tabla, ¿no? Guardarán, eliminarán, actualizarán, ¿no? Entonces, dependiendo al uso que le den, ¿no? Entonces, el SQL, si yo he llegado hasta esta parte, está funcionando, ¿ya? Y para empezar a crear bases de datos, nosotros vamos a hacer consultas, ¿ya? Hay 2 formas de crear bases de datos: mediante consulta o mediante de forma manual, ¿ya? Entonces, los que no tienen SQL, vayan instalándose, ya que la próxima semana, es decir, más claro, el día lunes, ¿no?, el día lunes,